Este año tengo la asignatura más difícil que he tenido hasta ahora en la carrera, pero además la más interesante de todas. Y me vais a acompañar a estudiarla. Se trata nada más y nada menos que de computación cuántica. Y me encantaría decir que no es tan complicado como suena por el nombre computación cuántica, que bueno, se suena tocho, pero la verdad es que es mucho más complicada de lo que pensaba que iba a ser al empezar la asignatura. Y en este vídeo vamos a hablar, en primer lugar, de qué trata la asignatura. Os voy a intentar explicar los conceptos teóricos para que veáis que realmente es muy interesante la asignatura, aunque hay cosas que no se pueden entender a priori porque la computación cuántica es un poco abstracta. Sí que tiene definiciones para todo, pero son cosas que nadie puede entender al 100%, y después vamos a ver cómo encaramos y cómo afrontamos la asignatura de cara a pues aprender todo lo necesario para aprobarla. Lo que sí voy a hacer es comer un poco antes porque es que es la 1:30, tengo un hambre de loco, sí que he desayunado, pero bueno, como no he almorzado y pues no sé, de no estar haciendo nada tengo hambre, entonces voy a comer un poco de almuerzo y luego ya vuelvo al estudio. Vale, me he venido al ordenador para intentar explicaros un poco sobre qué trata. En primer lugar, ¿vale? Tenéis que entender que es una asignatura que tiene muchos números imaginarios. Y ahí muchos diréis, ¿qué son los números imaginarios? Vale. Imaginaos los números reales, ¿no? Los números enteros, pues 1, 2, 3, 4, o sea, los números que conocemos. Pues hay veces que hay ecuaciones que no tienen una solución con ese tipo de números. O sea, hay veces que las ecuaciones tienen soluciones, pero con números que no existen en el mundo real de los números. Entonces, los números imaginarios son aquellos que dan una solución a esas ecuaciones que no tienen solución con números reales. Y sé que esto puede sonar muy abstracto, pero como os he dicho al principio, hay una parte de la computación cuántica que nadie logra entender del todo, pero aún así, con estas cosas que nadie entiende del todo, la computación cuántica funciona. Entonces, si funciona, no lo toques. Lo que os voy a explicar es que los números imaginarios se representan así. O sea, normalmente un número imaginario se pone como i, que su valor es la raíz de -1, que por eso son números que no existen, porque raíz de -1 como tal no tiene un valor real, un resultado real. Y diréis, ¿para qué hacen falta estos números imaginarios? Vale, pues ahí está la cosa interesante de la computación cuántica. Entonces voy a intentar hacer una explicación para que todos lo podáis medio entender. Estos números imaginarios se utilizan para representar los estados cuánticos que no se pueden representar si no utilizamos estos números imaginarios, ya que la computación clásica no lo permite. Entonces, para que lo entendáis un poco todo, antes trabajábamos con bits, que un bit es 1 o 0, dependiendo del estado. 1 verdadero o 0 falso. Por ejemplo, el interruptor, si está encendido, sería 1, y si el interruptor está apagado es 0. Es decir, toda la computación clásica y todos los ordenadores hasta ahora funcionaban con bits, que es o 1 o 0. Entonces aquí es donde entra el qubit, que es la unidad básica de información de la computación cuántica, que digamos que puede estar en una mezcla de los dos estados, tanto 1 como 0, gracias a una cosa llamada superposición. Entonces, lo que hace difícil entender esto no es tanto las matemáticas, que también las matemáticas son muy complicadas, sino que tenemos que cambiar la mentalidad, porque hasta ahora todo lo que entendemos los seres humanos y los que tratamos con bits, pero bueno, los seres humanos en general, es que todo es sí o todo es no, es decir, todo es 1 o todo es 0, todo es blanco o todo es negro, mientras que cuando entran en juego los qubits hay una posibilidad de que sea 1 y hay una posibilidad de que sea 0, y esa posibilidad no se va a determinar hasta que tú observes el qubit. Pues ese es el cambio de mentalidad que necesitamos hacer para poder entender la computación cuántica. El qubit no se define realmente hasta que lo observas. Y esto que os acabo de contar, que es muy interesante, pero también es muy difícil, es lo que hace que la computación cuántica sea pues lo interesante que es y lo difícil que es y que tenga la magnitud que tiene. Entonces, sí me vais a acompañar en un día en el que estudio computación cuántica, porque tengo que sacar la asignatura adelante, y todas las cosas que vaya aprendiendo os las contaré para que podáis aprender conmigo. Y nada, eso va a ser a lo que nos vamos a dedicar hoy, así que nada, acompañadme en este día. Bueno, a lo mejor ahora veis que hay más luces porque ya es de día y he subido la persiana y ya no estoy con el flexo y las luces. Así que nada, ahora me voy a poner a estudiar un rato, voy a empezar a ver la teoría un poco. Tengo ejercicios que hemos hecho en clase y un poco la teoría, pero bueno, quiero empezar de nuevo para poder entender bien desde el principio, porque en esta asignatura es todo acumulativo y si te pierdes al principio, al final vas a estar bastante jodidillo. Así que nada, ahora voy a estar en una sesión de estudio, no sé cuánto tiempo estaré, pero bueno, a la que termine os cuento a ver qué cosas he aprendido. Lo que sí que hay es una cosa que os quiero recomendar, ¿vale? Que es un canal de YouTube que sirve para álgebra, cálculo, computación cuántica, para todo. Entonces os voy a decir cuál es, que es básicamente 3 Blue 1 Brown, que es un canal que hace como matemáticas pero muy visuales. Entonces voy a buscar, por ejemplo, en YouTube 3 Blue 1 Brown, computación cuántica. Y aquí tenemos el primer vídeo que me sale, que es de computación cuántica de este canal, y es que explica todo muy bien, y es que es todo súper gráfico. O sea, a mí que hay veces como que me cuesta entender las cosas y necesito visualizarlas, este canal solo, o sea, todo hace gráficos, esquemas, todo con colores, animaciones, que hace que
que entiendas todo. Entonces os voy a enseñar ahora más o menos cómo es el vídeo. Para que os hagáis una idea, este es el vídeo que he puesto sin más. Entonces tú te metes aquí y pues tiene todo gráficos sobre computación cuántica, qubits, bracket, o sea, estas ya son cosas de computación cuántica sin más. Pero es todo así como muy gráfico, lo explica todo genial. Así que si estáis estudiando una carrera en la que tenéis que hacer cosas de matemáticas, física o lo que sea, echarle un vistazo a este canal porque a mí en álgebra me ha salvado el culo más de una vez. Para cálculo también está muy bien, para muchas cosas matemáticas está chapo. Ahora la idea que tengo es seguir estudiando un rato, quiero dejar terminado ya el tema este de álgebra, que es un poco más tedioso, un poco más aburrido y se hace un poco cuesta arriba, para empezar a ver ya cosas más interesantes y que me puedan motivar un poco más. Así que yo creo que otra media hora, una hora de álgebra y ya lo tengo más o menos terminado el tema y ya puedo ponerme con cosas más interesantes. Vale, he terminado la sesión de estudio diurna porque son como las 3 del mediodía y ahora me tengo que ir porque mi antiguo equipo juega un par de partidos de baloncesto, entonces me voy a ir de casa ahora un rato y no creo que vuelva hasta la noche ya tarde. Así que de momento vamos a dejar por aquí la sesión de estudio y hay varias cosas interesantes sobre la computación cuántica que os voy a contar porque os van a dejar flipando. Acabo de llegar a casa porque, como os he dicho antes, he estado toda la tarde con los del baloncesto. Hemos estado echando unos tiros, como me imagino que habréis visto, y es que al final este tipo de descansos también me viene muy bien para poder descansar la cabeza, para poder volver y ahora estar más activo y tener la cabeza un poco más abierta para que me entren todo tipo de conceptos. Pero el caso es que os voy a hablar de las cosas que os he dicho antes que os iban a parecer muy interesantes sobre toda la computación cuántica. Y la primera de ellas está relacionada con la criptografía, que a mí personalmente es algo que me encanta, ya que todo el tema de la ciberseguridad, criptografía, etcétera, pues me parece muy interesante. Y de la primera cosa que vamos a hablar es del peligro de los algoritmos criptográficos que se utilizan hoy en día para todo debido a la llegada de la computación cuántica. Y es que, para que os hagáis una idea, hay algoritmos que tardarían hasta 17.000 millones de años en ser resueltos. Es decir, si tú tienes una clave que cumpla diferentes requisitos, como por ejemplo caracteres mayúscula, minúscula, caracteres especiales, caracteres numéricos, una buena contraseña de esas podría tardar en resolverse hasta 17.000 millones de años. ¿Qué pasa? Que cuando tú metes la computación cuántica con todo el poder de cómputo que eso conlleva, pues estas contraseñas se podrían romper en cuestión de minutos, horas, días, semanas, frente a los 17.000 millones de años que sería de la otra manera. Entonces esto supone un gran peligro para todo tipo de cosas. Para contraseñas que estén guardadas en la nube, para documentos de gobiernos. Por ejemplo, las criptomonedas. Bitcoin funciona como funciona porque tiene detrás ese respaldo criptográfico que hace que sea lo seguro que es y que no se pueda romper, no se pueda falsificar las transacciones, etc. Bueno, pues todo este tipo de cosas con la computación cuántica cambiarían radicalmente, pero hay que tener en cuenta que esto es muy complicado. Para que os hagáis una idea, ahora mismo es muy complicado tener supercomputadores con muchos qubits. De hecho, hay ordenadores que tienen simplemente 1 o 2 qubits. ¿Y esto por qué? Porque mantener muchos qubits estables es muy complicado y muy costoso. Porque para que los qubits estén estables y puedan comunicarse entre ellos sin ningún problema, hay que conseguir que sean súper estables. Y los qubits son súper sensibles a todo. Cualquier cosa hace que el qubit pase de estar estable a no estar estable. Entonces, mantener un gran grupo de qubits estables es muy complicado, porque para esto habría que mantenerlos o ultracongelados o en un espacio en el que no haya nada de magnetismo, no haya nada de movimiento, porque a la más mínima ese qubit deja de ser estable y por tanto no puede comunicarse con el resto de qubits. Y otra cosa muy interesante que he encontrado, seguro que muchos de vosotros os interesará, es los salarios que he visto que se pagan en profesiones que controlan mucho de computación cuántica. Sí que es verdad que el salario depende mucho de la geografía, de dónde estés localizado, del conocimiento que tengas, etc. Pero como es un sector que está creciendo, porque la computación cuántica es que acaba de empezar prácticamente y hay muy pocas personas que sean expertas, hay sueldos de verdad, una locura, millones de euros. Sin más, me parecía interesante comentaros los salarios que se pueden rondar en este sector, porque seguro que para muchos de vosotros el salario también es un incentivo a qué elijo o qué no elijo. Y nada, voy a dejar la sesión de estudio por hoy. Durante la siguiente semana pretendo retomar un poco el estudio y avanzar un poco con todo lo que es la álgebra y la teoría, porque es lo que más fácil se puede olvidar. Pero bueno, estoy bastante contento con todo lo que he estudiado hoy. Así que nada, espero que os haya gustado esta sesión de estudio, blog de estudio, como queráis llamarlo. Si os ha gustado, le podéis dar like, os podéis suscribir y nos vemos en la próxima.